Ministerio de Adolescentes que han preparado este congreso en esta tarde. Es un grato placer estar en este lugar para compartir la palabra del Señor. Yo creo que usted me acompaña en el libro de Gálatas, capítulo 5. El Señor es bueno y está en medio de nosotros. Amén. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida a nosotros. Gracias porque creemos que en esta noche tú seguirás hablando a nuestros corazones. Tú vas a edificarnos, tú vas a transformarnos. Tú vas a impartir una palabra de vida en cada uno de nosotros. Señor, si hay en medio de nosotros alguien que no te conoce, declaramos, Señor, que su corazón puede hacerse sensible a tu voz y puede hoy reconocerte como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, yo voy a hablar así acerca de este mismo tema, de viviendo en el Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de vivir, podemos decir que es la manera en la que nosotros elegimos, la forma en que queremos vivir nuestra vida, o la manera en que vamos a invertir nuestro tiempo, o es la forma o el diseño que nosotros hemos elegido para conducirnos en esta tierra. La intención de Dios siempre ha sido que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Sin embargo, no podemos vivir en el Espíritu si no estamos conectados a Él. Por eso Pablo se levanta hablándole a la iglesia, le habla en Corintios, le habla en Gálatas y le dice: hermanos, así que les digo, vivan por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A veces es una lucha total diaria y muy difícil nosotros no satisfacer los deseos de la carne, porque todo lo que somos está forrado de carne. El Espíritu es algo visible que está dentro de nosotros, que sabemos que nos da vida, pero nuestra carne a veces es tentada, persuadida, convencida, atraída por cosas que no agradan. Por eso el mismo libro de Gálatas dice: porque estos dos se oponen entre sí. Quiere decir que aunque nosotros tenemos un cuerpo hecho de carne y tenemos el Espíritu dentro, ellos no son amigos. Y esto suena como controversial, un tanto difícil de poder entender. ¿Cómo puede ser que si mi cuerpo está hecho de carne, mi espíritu, y si yo camino con el Espíritu y camino también con el cuerpo, cómo puede ser que ellos se opongan entre sí? ¿Y cómo voy a poder vivir si tengo dos enemigos dentro de mí, si ando con dos enemigos que no puedo separarlo uno del otro? Pues es fácil. Gálatas da la clave para que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Si nosotros alimentamos nuestra carne, vamos a andar conforme a los deseos de ella. Y es por eso que cuando nosotros debilitamos el Espíritu, hay alguien más que aumenta, hay alguien más que entra en escena, y es la carne. Por eso, si nosotros dejamos de orar, nuestra carne toma fuerza. Si dejamos de leer la Biblia, nuestra carne toma fuerza. Si dejamos de congregarnos, nuestra carne toma fuerza. Si dejamos nuestra comunión con Dios,
Y evidentemente cuando esto sucede, el espíritu queda deshabilitado. Aleluya, el espíritu queda debilitado. Y por tal razón la recomendación de Pablo a los Gálatas y la recomendación del Señor en esta tarde para cada uno de nosotros es: uno, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero de la única manera que no podemos hacer esto es estando conectados a Dios, hermano. ¿Y de qué manera podemos estar conectados a Dios? Hay diferentes maneras. Podemos estar conectados a Dios a través de la oración. Por eso el libro de Tesalonicenses dice: no dejen de orar, oren constantemente, oren sin cesar. Y para orar sin cesar no es que estaremos cerrados porque trabajamos, estudiamos, ministramos en otros lugares. Es que nuestro espíritu esté tan conectado a Dios que cuando quiera salir una palabra descompuesta de nuestros labios, nuestro espíritu está sincronizado al cielo y las palabras que van a salir son esas que son útiles para redarguir, para bendecir, para cambiar, para transformar. Por eso necesitamos caminar, vivir en la frecuencia, en la sintonía del espíritu, para no satisfacer aquellos deseos por los cuales humanamente somos atraídos. Y sobre todo los jóvenes, miren, jóvenes y adolescentes, a veces es una batalla para nosotros como jóvenes no caer en la tentación, nosotros no ser atraídos por aquellas cosas que nos llaman la atención. Porque si usted es un joven y está soltero y por su lado o alguien le visita o alguien viene a la iglesia y usted se siente atraído por ese joven o esa joven, y usted se da cuenta que esa joven no es cristiana o no es cristiano, o definitivamente no es la persona que Dios tiene para nosotros. Y quiero abrir un paréntesis aquí. Cuando la Biblia dice que no unáis a yugo desigual, no se refiere exclusivamente a no unirte con alguien que no sea cristiano. Hay personas que son cristianos, están dentro de la iglesia, pero no es la persona que Dios tiene para tu diseño. Y todo lo que no esté en el diseño de Dios para nosotros se convierte instantáneamente en un yugo desigual. Y cerrando ya el paréntesis, hermano, y cuando llega esa joven o ese joven que te cae bien, pero sabes que no te va a conducir a bien, sabes que te puede desenfocar, qué difícil es tú decirle a tus sentimientos: no lo ames. Porque hay una frase que dice que en el corazón no se manda. Esto solamente funciona cuando nosotros nos dejamos guiar por quizás sentimientos, emociones temporales. Pero si usted se va a la Biblia, se dará cuenta que en el corazón sí se manda. Porque cuando la Biblia habla del corazón, habla de nuestra mente, habla de nuestros pensamientos. Y dice la Biblia que en el corazón sí se manda. Porque Santiago dice: recomiendo en esto pensad en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Quiere decir que en la mente, en el corazón sí se manda. Se manda que piensen lo bueno, aleluya. Se manda que piensen lo puro. Se manda que piensen lo amable. Se manda que piensen lo de buen nombre. Por eso hay veces frases que nos distorsionan. Y no. Quien anda en el espíritu doblega su carne. Que tus padres no sean cristianos. Qué terrible estar en un hogar que tus hermanos no sean cristianos y tú seas el único o la única cristiana. Qué difícil ser parte de un grupo social en la escuela o aquellos que están en la universidad y que ese grupo social empiece a rechazarte porque tú decidiste ser cristiano. Es totalmente difícil que tú salgas un domingo y alguien se burla de ti porque mientras ellos comparten otros lugares, tú decides venir acá a la iglesia. Es difícil, pero nosotros en la Biblia podemos ver jóvenes que asumieron el reto, asumieron el desafío con una desventaja, porque Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego asumieron el reto de no contaminarse, asumieron el reto de aún como jóvenes ellos adorar a Dios, ellos bendecir a Dios, ellos vivir en el espíritu, pero ellos tenían una desventaja, aleluya. El problema es que nosotros ya no tenemos esa desventaja. Ellos habían decidido no contaminarse a través de palabras proféticas que ellos entendían y que habían recibido. Sin embargo, ya nosotros no estamos bajo la sombra de lo que había de venir. La desventaja de ellos era que el espíritu no moraba en ellos, aleluya, pero ahora el espíritu mora en ti. Y dice la Biblia que Él vino para guiarte, aleluya. Dice la Biblia que Él vino para abrirte camino, que Él vino para guiarnos. Es verdad que somos débiles, somos imperfectos, somos pecadores, fallamos, pero tenemos a Cristo,
pero en mi adolescencia y asimismo en esta edad también, yo tiendo a ser una persona un poco estricta y eso me llevó a ser un poco perfeccionista. Entendí que el ser perfeccionista no me estaba dejando mucho provecho, en el sentido de que a veces queremos ser tan estrictos y tan perfeccionistas y caemos en el juego de que si no salen las cosas tal y como nosotros la hemos planeado o la hemos trazado, nos sentimos mal. Está esta cara de la moneda, pero hay otra cara de la moneda que afecta a otros. Estamos los que creemos ser perfeccionistas y estamos aquellos que somos tan débiles que siempre consideramos que somos débiles, que siempre entendemos que tenemos que estar en una condición de debilidad. Y yo quiero que nosotros vayamos al punto del equilibrio, y el punto de ese equilibrio es Cristo. No podemos irnos al extremo de ser perfeccionistas, porque cuando caemos en ese juego, vamos a lo que dice la Biblia, caemos y nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Se crea nuestro propio concepto de lo que yo creo que está bien y está mal, y eso también, aleluya, puede ser considerado pecado. Pero también está el otro extremo, o sea, que vivimos una vida totalmente de debilidad, de fallas constantes, de errores constantemente, apoyándonos que Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y esto no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que seamos perfeccionistas, porque el perfeccionista no le permite a Dios que lo restaure, pero tampoco que vivamos en un estado de debilidades, porque Él dice en su palabra: diga el débil, fuerte soy. Entonces tenemos que llegar al punto, tenemos que estar en el medio, tenemos que estar en el centro. Reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestras debilidades. No somos tan fuertes que no necesitamos a Dios, pero tampoco somos tan débiles que no podemos levantarnos en Cristo. Y hay alguien que tiene que decir en esta tarde: no es por mi fuerza, ni mis capacidades, ni mis conceptos, se trata de Cristo, y voy a vivir la vida en el Espíritu. Por eso hemos conocido los deseos de la carne. Mire, la Biblia hace una recomendación importante y dice que cuidémonos para que no seamos corrompidos por las malas costumbres de otros. Para parafrasear el texto un poquito, para que no caigamos, mejor dicho, o queremos ser convencidos por las malas costumbres de alguien más. Pero también dice que no debemos de descuidarnos, no sea que Satanás tome ventaja sobre nosotros. ¿Y cómo Satanás puede tomar ventaja sobre nosotros? Cuando nosotros recibimos alerta del Espíritu y decidimos ignorarla. Me explico. Usted sabe que hay conversaciones que te llevan a pecar, que despiertan emociones en ti. Entonces Satanás puede tomar ventaja siempre y cuando tú no escuches la alerta del Espíritu. Si el Espíritu está dentro de nosotros, Dios nunca nos va a permitir a nosotros pecar sin antes advertirnos. Es como enviarnos una alerta por su Espíritu, porque Él está para guiarnos. Entonces, un consejo es el siguiente: si hay conversaciones que no nos conducen a bien, conversaciones no con todo el mundo, pero con X personas, porque siempre sus temas hacia nosotros son temas que nos dañan, pues ¿cuál debe de ser nuestra alerta? O más bien, ¿cuál debe de ser nuestra estrategia? Eliminar esas conversaciones que en el primer tiempo te van a doler. Cuando tú amas a alguien y tienes que cortar la relación con ese alguien porque te saca del propósito del Señor, en principio va a doler, pero vivir en el Espíritu cuesta. Pero vivir en el Espíritu tiene sacrificio. La ventaja es que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, estamos sembrando para algo que es eterno. Cuando vivimos en el Espíritu, estamos sembrando para algo que es eterno, para algo que en nosotros va a producir vida y vida en abundancia. Entonces es necesario que tú y yo identifiquemos cuáles son esas debilidades que hay en nosotros. No es necesario publicarla en Facebook, no es necesario subirlo a Instagram, no es necesario contársela a nadie, a menos que ese alguien tú sepas que es una persona guiada por el Espíritu, que te va a dar un consejo por el Espíritu. No es necesario